voy a presentar las 4 etapas del proceso creativo de Grant Wallace. Acá tenemos desplegado las 4 imágenes que representan las 4 etapas del proceso creativo, pero la última ya la voy a destapar donde yo estoy acá parado en el video, ahí te voy a mostrar. La primera, preparación. Siempre es muy importante, a veces uno quiere largarse creativamente ya a buscar la solución o buscar esa idea innovadora, pero muchas veces requiere de investigación, de trabajo puntual, de un bagaje previo que ayuda a que vos puedas encontrar esa solución o esa idea creativa que vos estás necesitando. Se recopila información, esto es muy importante, vos tenés que enamorarte del problema o de ese desafío para tener todos los condimentos necesarios. A veces no logramos esa idea creativa porque realmente no tenemos material o información del cual empezar a construir, ¿sí? Así como el médico necesita un estudio o diagnósticos para poder resolver esa enfermedad, el creativo necesita manejar esa información, mucha información, tanto del perfil, del análisis económico, social, de las ideas parecidas que están en el contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Se recopila información y se analiza el problema o desafío. ¿Qué sucede aquí? Se investiga, se observan ejemplos, se hacen preguntas y se reúnen datos y conocimientos. Puntualmente no es una etapa que sea creativa necesariamente. Es probablemente que cuando empieces a investigar y encuentres algo que puede llegar a ser una solución, se despierten algunas ideas o algunas puntas de ideas para ese posible desarrollo creativo. Pero no necesariamente necesitas ser creativo esta etapa, porque lo que importa es la recopilación de información. Ejemplo, si quieres crear una campaña publicitaria, primero estudias el producto, el público objetivo y la competencia. Cuanto más información tengas de ese desafío o problema, más herramientas vas a tener para poder desarrollar una idea creativa o una solución a ese problema. Número 2, incubación. Acá es cuando empiezan a surgir las ideas, pero no necesariamente la idea final. Cuando uno está luego de estar preparado, la incubación sucede naturalmente. Por eso es muy común que digamos que las ideas se nos ocurren en la ducha, porque el cerebro ya tiene toda la información de forma inconsciente y va tratando de conectar esas ideas para ver si aparecen alguna de estas ideas. Después de trabajar intensamente en el problema, la mente sigue procesándola de manera inconsciente. ¿Qué sucede aquí? Se deja de pensar activamente el problema, el cerebro continúa haciendo conexiones en un segundo plano, puede durar minutos, días o incluso semanas. Te tomas un descanso, sales a caminar o haces actividad. Recomendación, es muy importante mantener la actividad física. No te centres solo en el trabajo mental, sino que cualquier caminata, cualquier actividad, deporte que vos hagas, es una muy buena herramienta para que inconscientemente el cerebro siga trabajando esas ideas y vas a ver que naturalmente te van a empezar a surgir ideas, ¿sí? Esto no es una etapa en la que nosotros como decidamos puntualmente cuándo empieza y cuándo termina, porque mientras vamos preparándonos, ya el cerebro empieza a incubar y cuando estamos desarrollando la idea, igualmente el cerebro sigue incubando ideas. Perdón, eso se va a tener que editar. Número 3. El famoso momento eureka o cuando llegue la idea, la iluminación. ¿Qué sucede aquí? Aparece una idea o solución de forma repentina. La incubación es como que todavía tenemos las ideas en bruto o todavía el cerebro está conectando ideas. Pero la iluminación es cuando decís, ok, ya tenemos la idea lista. ¿Sí? Se conectan conceptos que antes parecían separados. A ver si limpiamos un poco la garganta. Ejemplo, mientras te duchas se te ocurre el eslogan perfecto para la campaña, lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces, la iluminación es cuando decís, ok, ya tengo la idea que necesito para ese problema o desafío que estoy enfrentando. Quizás es un momento corto, porque una vez que yo tengo la idea, ya está, ya sucedió, ya sé a dónde tengo que ir, ya sé cuál es el camino trazado y ya sé cuál es el camino. Y ahora vamos al número 4, que ahora lo vamos a desvelar, que tiene que ver con, la verificación. La verificación, la idea se evalúa y se pone a prueba. Generalmente o es el proceso más largo o el más tedioso, porque lamentablemente tenemos que testear qué tan buena es esa idea. Porque nuestro cerebro puede funcionar perfecto, pero en la realidad hay que ver si se puede ejecutar, si tengo los recursos o si realmente es una solución efectiva a ese problema o desafío que estoy buscando. ¿Qué sucede aquí? Se comprueba si la solución realmente funciona
Obviamente que acá viene la parte de ajustes y mejoras. Acá es el momento donde se cuestiona la idea y se la pone como en riesgo, ¿sí? Se la pelea para ver si realmente es la idea que yo estaba necesitando. Se transforma la idea en algo concreto. A veces, como les dije, esta etapa puede ser tediosa porque es la parte donde más trabajo involucra y en cierta manera es el trabajo menos creativo, porque simplemente hay que ejecutar la idea. Entonces, a veces en esas etapas suele costar y suele ser bastante eh, problemático, digamos, tratar de cerrar o resolver esas ideas. Ejemplo, pruebas el eslogan con distintas personas para ver si genera el impacto necesario. Y abajo, como conclusión, el proceso creativo no siempre es lineal, puedes volver a cualquier etapa según la necesites. Claramente el cerebro se maneja de formas totalmente diferentes a etapas, no es una máquina, no es un robot, entonces estas etapas suelen intercambiarse porque si yo verifico y hay algo que tengo que corregir, vuelvo al modo de incubación. Cuando vuelvo al modo de incubación probablemente tenga una nueva iluminación, se verifica, etcétera, etcétera. Cuando llego a una verificación que la verdad que no es una solución al problema, tengo que volver a la preparación porque por ahí tengo elementos o información que me faltaron para llegar a ese problema, a esa solución que yo estaba buscando. Así que no necesariamente estas etapas son consecutivas, sino que todo el tiempo el cerebro va saltando entre una y otra. Pero está bueno que uno mentalmente en el trabajo diario pueda establecer esos momentos, establecer el momento de preparación, establecer el momento de verificación, porque eso ayuda a que el proceso avance, porque si nuestro cerebro divaga entre estas 4 etapas, no vamos a llegar a ningún lugar, digamos, de resolución en cuanto al problema. Bueno, esto ha sido todo, espero que te haya sido útil y si te fue útil no te olvides de darle tu like y no te olvides de suscribirte a mi canal. No te pierdas, nos vemos en un próximo video.